Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras. En nuestra casa sobre ruedas la vida se vuelve sincera. Desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir. Nuevas etapas nos aguardan, juntos vamos a vivir. Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras. En nuestra casa sobre... Aquí vamos a ver si hay lugar para acampar, para poder estacionar la casilla rodante, así que vamos a ver si nos va bien. Ahí también se puede hacer automáticamente en esa maquinita, pero queremos estar seguros si hay un lugar. Ahí por lo menos vemos uno, pero vamos a ver si tienen más, si tenemos suerte y podemos quedarnos un día aquí en este parque. Y aquí sí encontramos un lugarcito, quedan dos nomás, así que queda este y ese de ahí, pero encontramos que este está como más parejito. Si ustedes se fijan, todo tiene rocas volcánicas porque todo este sector es así volcánico. Ok, así es la manera de pagar, así que aquí vamos a pagar el lugar de la casilla rodante que estamos al ladito. Así que aquí voy a pagar. Esas plantitas que habíamos visto, esas florcitas chiquitas que se ven allá, se llaman cinder. Nosotros las conocíamos, entonces este lugar se llama Cinder Garden porque hay montones. Mira qué bonito. Se llama Infierno con... ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿A la vuelta venimos? Sí, a la vuelta A la venimos. vuelta usted más que va a bajar más el sol. Sí, a la vuelta venimos. Oh, Hay mucho viento, pero estas vueltitas son cortitas, la vueltita de esta piedra grande nomás. Así que no creo que cueste mucho. Wow. No se ve el fondo, ¿no? no. Tengo miedo. Se me caía el teléfono. Qué impresionante. Entonces de aquí era como que salía la lava, ¿no? Parece de aquí de este hueco. Y esto hacia arriba. Oh, me da nervio de solo estar aquí en la orillita. Me tiemblan las piernas. Impresionante. Ahí entendí por qué decían que estos eran conos, porque salió de la tierra, entonces al explotar formaron estos conos y por eso tiene una cueva, un lugar donde se supone salía la lava. Okay, aquí hay otro cono, ¿cómo le llaman? Se hicieron con la explosión que venía de dentro de la tierra con la lava y quedaron estos conos.
este sí que da miedo. Por lo menos este se le ve el fondo. Al otro no se le veía, por ejemplo, a ese que está allá, que fuimos recién. No se le veía. Yo no quise meter más adentro el teléfono por miedo que se me cayera. Pero este sí. Antiguamente los conos eran así, como esto, completito, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que las personas con sus pies iban desarmando estas cosas. Entonces por eso hicieron todas estas rejas y estos caminitos para que duraran y así las personas no rompieran estos monumentos, podríamos decir, estos lugares tan hermosos. Así que ahora todo está enrejado y con camino para que las personas no vayan aquí adentro, no pisen ahí y no desarmen ni pisen esto tan bonito. Llegamos por fin a la cueva, así que vamos a entrar a ver cómo nos va. Ok, aquí vamos camino a la cueva. Es cortita, no es mucho rato, ¿no? Como una milla. Una milla, entonces es poquito. Sí, aquí hay como una especie de hueco, de olla. Wow, mira cómo se juntaba la lava ahí. Ahí hay gente, pero no sé si es porque vienen de la cueva o es la misma cueva a la que vamos. No estoy segura, pero tienen luces ahí. Sí, la bajada es un poquito difícil porque son muchas rocas. Dicen que hay murciélagos también. Está lindo, está fresquito. Okay. Afuera hace calor. Sí, vamos para allá mejor. No, porque ahí se termina. Oh. No, para allá no va a poder, mira, no hay camino. No, no hay camino. Uy, cuesta caminar aquí, por eso decía que había que venir con zapatillas o botas. Porque con sandalias, con chalitas, no se podría caminar. Here, I'll put it on my head. Just put it around your neck and it hits the ground. It just shines down. Oh, that's so great.
Aquí al ladito de donde está nuestra casilla rodante está un lugar precioso, así que trajimos unas sillitas y una mesita, así que estamos comiendo algo y el paisaje es fabuloso. Así que aquí, con mucha agusticidad, trajimos estas cositas para picar, pero lo más bonito Es el que está acá atrás. son como las 7:30 y a las 8:30 dicen que va a haber un programa ahí donde está el teatro, el anfiteatro, así que ahí vamos a ir y mientras tanto estamos aquí con esta picadita y viendo el paisaje precioso, disfrutando del clima también. Ok, ya son como las 8:30 y aquí los guardaparques van a hacer una actividad, no sabemos qué es, pero miren qué bonito, ponen las lucecitas, así que vamos a ir a ver qué obra de teatro o qué película. No, seguramente van a enseñar sobre la naturaleza y cosas así. Así que aquí vamos a ver qué hay. Oh, está bonito. Ya hay gente ya. Nos ganaron, así que vamos a ver si encontramos y hay asiento suficiente. Ahí vamos. Que nos dijeron que adelante hay asientos desocupados, así que ahí vamos. It also helps because campground is full. Got kind of like a nice pool of people. Sí, ahí andan murciélagos. Awesome. Okay. So, welcome everyone. We are going to get started with tonight's program in 5, 4, 3, 2. Welcome everyone. We have a live studio audience for you tonight. Let's hear them. Yeah! It is currently 8:30 p.m. here at Craters of the Moon National Monument and Preserve. Okay, everyone, I know you're ready to play our favorite game here. Buenos días, ya es otro día, estamos a sábado y nos levantamos tempranito y está hermosa la mañana y quería mostrarles esto de aquí donde estamos acampando, que como aquí está este hueco en el piso, la gente lo ocupa para acampar. Entonces ahí ponen sus carpitas, a ver si se puede ver, ahí se ve un poquito porque el sol no está tapando, ahí está. Pero la gente acampa en los espacios, por eso habíamos visto que este espacio era tan chiquito para parquear el parking del auto, pero tú puedes poner tu casita rodante también. Pero yo decía, ¿dónde están ellos? Si eran una familia, anoche metían bastante ruido y no, pues están ahí en ese espacio. Así que ahí ya algunos se levantaron, ya están jugando los niños. Y es bien diferente este tipo de parque porque los espacios son como en diferentes lugares, no así derechitos como en otros parques que hemos ido. Así que ahora vamos a ir allá a las oficinas, que estamos cerquita, porque queremos timbrar nuestro pasaporte de los parques nacionales que hay aquí en Estados Unidos. Así que ahí les sigo contando qué vamos a hacer hoy día. Ok, aquí nada más les voy a mostrar que a veces está tan lindo afuera y como aquí hay agua, así que ahí traemos agua y lavo mi loza. Todo lo que ocupamos lo lavo aquí afuera, hay más espacio y como está tan lindo, prefiero lavar todo aquí y aunque adentro tenemos todo para lavar, pero está tan lindo. Así que aquí estoy, antes de irnos preparando, mi esposo está cerrando allá la silla porque ya nos vamos al otro parque, así que aquí les muestro cómo a veces también lavo la loza. Buenos días y hoy día ya vamos a partir a otro lugar porque quería contarles que este parque, el de
cráteres de la luna que se llaman. Se puede hacer en un solo día. Entonces, como no lo conocíamos bien, nosotros llegamos como al mediodía en bajar las cosas, se nos pasó el rato, al final fuimos a pasear como a la 1, después volvimos como a las 3 y después volvimos a salir un ratito más, tuvimos como 2 horas afuera y después la noche tuvimos un pequeño información de aquí de los guardaparques. Y eso fue todo lo que hicimos y realmente eso es todo lo que se puede hacer. O sea, si alguien viene y quiere pagar el camping, lo puede hacer y quedarse un solo día. No vale la pena quedarse más de 2 días, porque en un día se hace todo. Y si alguien va pasando y no quiere quedarse aquí a dormir, también lo puede hacer desde temprano y demás lo hacen en un día. El lugar es muy hermoso, es muy bonito, es diferente. Se aprende bastante, aprendimos bastante con lo que nos enseñaron, que por qué se llama cráter de la luna. La diferencia es que enseñaron que en la luna los cráteres son por los golpes de los meteoritos que caen, pero aquí es porque la Tierra hace erupción, los volcanes y sale la lava. Entonces los cráteres que se arman aquí en este lugar son por la erupción de la lava que sale. Y esa es la diferencia, pero le dicen que es parecido a la luna porque tiene esos cráteres y como que el sistema, el lugar es parecido a la luna. Por eso se llama así. Así que ahora vamos a tenemos nuestro pasaporte de los parques nacionales, así que vamos a ir a la oficina para que la timbren y poner la estampilla y ya hicimos otro. Así que ahora nos vamos a ir a conocer otro lugar. Bye. Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras. En nuestra casa sobre ruedas la vida se vuelve sincera. Desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir. Nuevas etapas nos aguardan, juntos vamos a vivir. Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras. En nuestra casa sobre ruedas la vida se vuelve sincera. Desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir. Nuevas etapas nos aguardan, juntos vamos a vivir.